Vamos a verlo porque es cierto que es un piso muy llamativo, porque a priori, bueno, pues si quieres un espacio pequeño, coqueto y céntrico, parece perfecto, ¿no? 33 metros cuadrados, una octava planta con ascensor, en pleno Paseo Sagasta de Zaragoza, además luminoso con conserje. Oye, 55.000 euros, no suena mal del todo, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos si arañamos un poquito la superficie? Bueno, pues nos encontramos un salón dormitorio que consta pues de lo que vende, unas camas, una estantería, tenemos un baño, sí, tiene baño, tiene un lavabo, tiene un bidé, tiene un váter, pero no tiene ducha. Ah, eso ya es otra historia. El baño no tiene ducha, además tampoco tenemos calefacción ni cocina. Ah, y las ventanas del piso muy luminoso son unos pequeños tragaluces que se adivinan ahí en el baño sin ducha. Gracias, Blanca. Francisco, si vamos ya a Idealista ahora mismo, no encontramos este piso, no sé si es porque se ha vendido o porque lo han retirado. No, porque se da de baja. Cuando es un anuncio que es un caso anormal o una anomalía de este tipo, donde efectivamente vemos que no es una vivienda, que se está alquilando como una vivienda, pero sería más un local o una oficina, pues se da de baja. Y lo damos de baja de forma inmediata en cuanto nos percatamos de que esto está sucediendo. De todas formas, es un caso muy llamativo, que yo comprendo que los medios se hagan eco de estas cosas, pero no muestra en absoluto cuál es la realidad del mercado inmobiliario, ni de venta ni de alquiler en la ciudad de Zaragoza. Y efectivamente, como decíais, es una casa que no se puede considerar una casa, porque como digo, debe ser más orientado hacia un local o a una oficina, pero que, por ejemplo, puede resultar, estando donde está situado, pues un atractivo, algo muy interesante, por ejemplo, para un inversor que, siguiendo todos los procesos legales y todos los cauces legales y adecuándolo para convertirlo en vivienda, pues a lo mejor resulta un producto, una inversión interesante para alguien que quiera pues sacar provecho a su dinero, ¿no? ¿Y alguien se interesó por él cuando estuvo a la venta el anuncio? Nosotros no intermediamos de ninguna manera, ni a la venta ni al alquiler, entonces no sabemos cuántos contactos pudo haber tenido. O sea, no sabemos cómo fueron esos contactos, no sabemos qué conversaciones hubo. Y Francisco, quiere decir que este tipo de pisos no se pueden vender, no se pueden anunciar en portales inmobiliarios porque no reúnen las mínimas condiciones. Estamos hablando de que no hay una ducha, una bañera en el baño y que no hay una cocina. Hombre, esto desde luego, desde ofertarse como una casa no debería ofertarse como una casa porque, tal como digo, la realidad corresponde como a un local comercial o una oficina, que entiendo que era lo que era en un origen. Pues Francisco Ñareta, portavoz de Idealista, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, pues empezamos ¿por qué empezamos? Pues ¿Por el alquiler o sí, por este piso llamativo? Nos ha dado unos cuantos datos contradictorios, no sobre el mercado del alquiler en Zaragoza, porque por un lado nos ha contado, porque claro, Idealista, como bien sabéis, tiene registrado todo el movimiento de la vivienda en España de una manera espectacular. O sea, que el conocimiento atesorado y acreditado tienen. Pero con respecto a los datos de Zaragoza, a mí me ha sorprendido porque han sido contradictorios. Por un lado, que solo sube el 5% el precio del alquiler. Por otro, que me los quitan de las manos. Entonces, si el precio no sube tanto es que no hay tanta demanda. Si me los quitan de las manos sí que hay demanda. Entonces, no sé, creo que en los datos nos ha pasado un poco que esto de la media de Zaragoza no queda bastante claro. Si vives directamente la experiencia de alquilar un piso en Zaragoza, el dato es que encontrar pisos razonables a un precio razonable no es fácil. Y por lo tanto, el me los quitan de las manos es verdad. O sea, hay una observancia de los pisos que salen al mercado porque no es fácil encontrar un piso en condiciones para que digas, me gusta, pago los 600 euros o 750 euros de media, me parece que es el precio de alquiler en Zaragoza, y reúne las condiciones. Y vamos de aquí a lo que tantas veces recordamos en el programa, Miriam, y es que lo que hay es una falta de oferta en realidad. O sea, en Zaragoza hay falta de oferta, en Zaragoza y en muchos sitios, pero aquí hoy mismo sale un informe de la Cátedra de la Vivienda de la Universidad Pompeu Fabra sobre el mercado de la vivienda de alquiler en España, y lo que dice que desde el año 14 en 4 comunidades no se ha iniciado ni una sola vivienda social para alquiler, y una de ellas ha sido Aragón, junto con, creo que era Murcia, Asturias y La Rioja. O sea, no hay además una oferta complementaria que incentive ese mercado y que además obligue a los particulares a tener una oferta mejor y no pisos más descuidados. Sí, Genoveva está hablando de Zaragoza, pero ese diagnóstico, esa foto fija se puede aplicar pues prácticamente a cualquier localidad de España. En concreto también, por ejemplo, en el Pirineo hoy en día es prácticamente imposible encontrar un piso de alquiler, y si lo encuentras
que es en unas condiciones a las que no puede acceder mucha gente, y eso está afectando, por ejemplo, a algo tan sencillo como encontrar mano de obra o trabajadores que vengan por temporadas, como ahora la de verano, porque mucho de ese alquiler se ha reconvertido en apartamento turístico, que es más rentable para los propietarios. Ayer Pedro Sánchez, precisamente en el debate en televisión española, hablaba de la necesidad de potenciar nuevamente la construcción de viviendas de protección oficial, porque el vacío, como tú has dicho ahora, Genoveva, es tremendo desde el año 2014, que son prácticamente 10 años, una década, sin potenciar algo que es clave en un mercado inmobiliario que está fundamentalmente en España, a diferencia de otros países, basado en la propiedad y no en el alquiler, y eso es lo que está generando estas distensiones tan notables, tan marcadas en el mercado inmobiliario español. En esta cátedra, fíjate, en un país como el nuestro, donde hubo años que se construían 700.000 viviendas de todo tipo, el año pasado se construyeron para alquiler solo en toda España 12.000. 12.000 son poquísimas, porque solo en Zaragoza en las mejores épocas se construían 4.000 al año. Bueno, respecto a la situación de la ciudad de Zaragoza, ¿no?, que es donde está la mayor bolsa de vivienda, está claro que hay un déficit de oferta patente y es muy difícil encontrar una vivienda a un precio razonable en las zonas más demandadas, ¿no? En este sentido hay que ampliar la oferta de alquiler, y desde luego la única manera de conseguirlo con eficacia es hacerlo desde el sector público, ¿no? Y esos grandes planes que se nos han anunciado en los últimos meses, también el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que va a poner en marcha unos cuantos miles de viviendas de alquiler, a ver si se cumplen de una vez, porque tenemos un déficit muy importante, y además ahora va a crecer la demanda precisamente por lo que hablábamos antes. El encarecimiento de las hipotecas va a obligar a muchos jóvenes y a muchas familias a tener que irse al alquiler, porque no pueden acceder a esa primera vivienda, tienen que tener ahorrado un 30% de lo que del precio de venta de una vivienda. Y además el coste de las hipotecas es mucho mayor que hace un año, ¿no? Y se van a encontrar con un mercado de alquiler que no para de crecer, a pesar de todo, y en el que hay una oferta limitada. Por eso, por tanto, hace falta más oferta pública de vivienda. La Constitución, en el artículo 47, dice que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Está claro que no se está cumpliendo, que hay una serie de anomalías en el mercado de la vivienda, que hay una serie de intereses económicos que hacen además muy difícil poder intervenir. La ley de la vivienda última para el Gobierno, pues bueno, parece introducir algunos mecanismos para controlar los precios, pero veremos a ver cómo se consigue, ¿no? Yo creo que también hay que actuar en el facilitar a que los propietarios privados, a darle las garantías suficientes, incentivar de manera fiscalmente a que se saquen más viviendas al alquiler. Lo digo porque en Zaragoza, según los últimos datos recientes del INE, hay 15.000 viviendas vacías. Hay que preguntarse por qué no una parte de esas viviendas se sacan al alquiler, ¿no? Bueno, hablemos ahora del pisito. El pisito. Bueno, lo ha dicho también. El idealista también nos lo ha descrito, ¿no? Y el pisito sin cocina. Era posiblemente una oficina al que le han puesto unos enseres para sacarlo al mercado de la vivienda realmente en su sitio insalubre, inhóspito. No tendrá cédula de habitabilidad, o sea que es que realmente difícilmente se puede ni ahí hacer un contrato de alquiler, y realmente quien lo adquiriese no podría hacer una vivienda salvo para un uso personal, porque no puede estar en el mercado, no tiene cédula, no puede obtener cédula de habitabilidad en esas condiciones, y aún en otras, porque si no hay ventanas tampoco creo que pudieran reconvertirlo. O sea que poco más que un trastero no podía ser, por muy céntrico que esté y por mucho que tenga. ¿Creéis que se habrán interesado por él como vivienda? Sí, aunque solo sea por curiosidad. Y en el mundo de los portales inmobiliarios hay mucho voyeur, y estoy segura de que antes de haber cerrado la pestaña lo habrían visto bastantes personas, porque si además dice que está en Paseo Sagasta y seguramente el precio será pequeño, pues dirán, una cosa tan barata en Sagasta, bueno, ¿qué será? Lo ha contado Blanca, 55.000 euros. 55.000 euros. Se vende por 55.000 euros, 30 metros o 30 y pico metros cuadrados. Pues yo creo que ni 55.000 euros como se un puede estudio, pagar pero eso, no tiene porque no pasa donde ducharse, donde bañarse, no tiene cocina. No, seguro que llama mucho la atención el anuncio, ¿no? Porque 55.000 euros en el Paseo Sagasta, a simple vista, es un chollo. Ahora bien, si uno lee la letra pequeña, lo que se encuentra no es un mini piso, esto es una infravivienda, ¿no? Y desgraciadamente hay más de las que parece. En este caso, pues hemos sacado los colores, ¿no?, a este portal tan conocido por haberse colado este anuncio, ¿no?, que no se puede desde luego comercializar como una vivienda, porque no lo es, ¿no? A mí lo que me llama la atención, aparte de no tener cocina y ducha, que no tenía luz, o sea, solamente unos tragaluz, o sea, si no se puede vivir.
Pues así habrá otros, seguro. Sí, además es Pisos tipo trastero, no sé si en Aragón, pero es muy frecuente, sobre todo ciudades... en Madrid, ¿no? Es muy habitual, de vez en cuando ves en los medios de comunicación y en redes sociales cómo se publica el anuncio de algo que se parece a una vivienda pero que no tiene las mínimas condiciones para ser vivienda, pero que sobre todo llama la atención no tanto por el lugar sino por el precio, los precios de alquiler o de venta que tienen lugares que no reúnen las mínimas condiciones, pero como decía Genoveva, en el mercado inmobiliario es muy habitual esa figura de la persona que está muy interesada en ver, en conocer, en visitar, simplemente por el puro placer de conocer lugares e incluso de por aburrimiento también. Probablemente por aburrimiento. Es otro perfil de revista en el corazón. Claro, ¿Cómo vive la gente? ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo el que se va a ver las obras y el que se va a ¿Cómo mirar están las casas de alrededor de la mía? ¿No? ¿Cuánto valen las de alrededor de la mía? Si yo tuviese una necesidad, ¿a cuánto podría vender? O sea, hay mucha información en torno a los portales inmobiliarios. Y se juega con las expectativas, con los sueños, con los deseos y también con las frustraciones de los demás. Dicho esto, con respecto a la vivienda de alquiler, efectivamente hay viviendas vacías, pero ya sabéis que la nueva ley de vivienda se ha recibido con recelo por parte de los propietarios porque consideran que se les imputan unas obligaciones que en realidad son obligaciones del Estado y donde tiene que haber una oferta, yo creo, donde tiene que haber una determinación de las administraciones públicas por ofrecer vivienda de alquiler accesible y razonable, y es el Estado el que tiene que asumir el coste correspondiente de las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda a unos precios asequibles. Es la administración la que tiene que facilitar eso y desde luego deberían incorporar ya de verdad una política que, igual que se construyen carreteras, igual que se construyen presas, igual que se construyen hospitales, hay que tener un parque de viviendas públicos para la gente que no puede acceder de otra manera, porque además incides directamente en el precio del mercado. Y luego una cosa, porque hablamos mucho de Zaragoza, que evidentemente... No, lo ha dicho muy bien Juan, pero el lío del Pirineo es un problema. En el medio rural en general, en el medio rural la vivienda, el acceso a una vivienda, el que haya viviendas para poder entrar a vivir, es uno de los principales problemas que tiene, ¿no? Y para luchar contra la despoblación, porque no hay vivienda ni siquiera en localidades de 1.000 o 5.000 habitantes, es que no hay viviendas disponibles apenas. Y ahí tiene que cambiar la legislación para que los ayuntamientos puedan hacerse cargo de esas viviendas abandonadas, de las que no responden ya los tataranietos que han heredado la finca, ni se hacen cargo, ni la rehabilitan, ni la venden, porque son 15, porque no les interesa, porque todo lleva un trabajo, todo lleva un esfuerzo. Desde luego hay que facilitar los mecanismos para que los ayuntamientos puedan hacerse cargo y asumir la titularidad de esos sitios, de esas casas muchas veces en ruinas, para disponer en los propios cascos urbanos de los pueblos un sitio donde construir viviendas, donde alojar a la gente que va a trabajar, a la gente que va a prestar servicios, sea en la escuela, sea en el centro de salud, el que se hace cargo de la tienda, o sea, porque además muchos de estos pueblos, esa población la necesitan para tener cubiertos los servicios mínimos, que no los cubre la población que ha quedado allí, que generalmente es muy mayor. Ya lo hemos visto también a propósito de las elecciones, que hay muchos sitios donde no pueden cubrir las mesas electorales porque la mayoría de la población es mayor de 65 años y han tenido que hacer el esfuerzo de, por muy mayores que sean, asumir la tarea de ser mesa. Sí, que como en otras muchas leyes se crean, se piensan y se ejecutan desde Madrid o desde una gran ciudad y por lo tanto tienen un matiz urbano que no llega o que no contempla o que es incapaz de identificar los problemas en otros ámbitos como en el rural, y en el caso de la vivienda es uno clarísimo. Los problemas son otros y las soluciones también son completamente diferentes a las que se pueden aplicar en la gran ciudad.